Para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema número 2 del segundo trimestre que titula El testimonio. Comencemos por definir qué es el testimonio. El testimonio es un tipo de texto que tiene su origen en la oralidad, es decir, que se sustenta en una historia verdadera, en un hecho real, que una persona cuenta a través de una o varias entrevistas. En otras palabras, el testimonio parte de la oralidad a ser escrito. Esa es la secuencia que sigue un testimonio. Segundo, todo testimonio está sustentado, está basado en un hecho real, en una historia que se vivió, en un acontecimiento que se sufrió. Entonces, la persona que sufre ese acontecimiento, que es testigo de ese hecho, es quien cuenta, quien relata a través de varias entrevistas o quien da a conocer el acontecimiento desde su perspectiva a la persona que le interesa. Entonces un testimonio es eso, es un texto que empieza siendo oral y termina siendo escrito y parte de una historia, de un hecho real. Por lo general, un testimonio presenta un narrador en primera persona, quien denuncia las injusticias sociales que ha vivido o procesos históricos en los que ha participado. Como el testimonio es relatado, es contado por un testigo, una persona que presenció un acontecimiento o que vivió un proceso histórico, entonces, por esa razón, el testimonio estará narrado en primera persona, desde el yo o desde el nosotros. Además, esta persona que cuenta un testimonio, a veces o en muchas de las situaciones, realiza una denuncia acerca de las injusticias sociales que se viven o da a conocer acontecimientos o procesos históricos en los que esta persona ha participado. Así, por ejemplo, haber participado en la guerra del gas en el año 2003, haber estado en cuarentena a causa del COVID-19, haber participado y sobrevivido a la guerra del Chaco, por ejemplo, esos son acontecimientos, ¿no? De los cuales han sobrevivido personas o han existido personas que han sufrido este acontecimiento, han vivido estos hechos, entonces han sido testigos y pueden dar a conocer, pueden contar su testimonio acerca de estos acontecimientos. Ustedes, por ejemplo, y yo estamos viviendo esto, hemos vivido, hemos experimentado este asunto de la cuarentena a causa del COVID-19 y seguramente unos años más adelante, Dios mediante, eh, nosotros contaremos cómo lo vivimos y al contar aquello es un testimonio lo que se hace. Entonces, esa es la finalidad del testimonio. Para eso sirve el testimonio. Eso es el testimonio. ¿Listo? Es relatar un acontecimiento, un hecho real, un acontecimiento verídico. ¿Ok? De ahí parte el testimonio entonces. La definición de testimonio y pasemos ahora a definir literatura, porque más adelante vamos a ver el resultado de la unión del testimonio más literatura y nos va a resultar un nuevo género. Entonces, por eso es importante que ahora definamos literatura. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral, de forma estética. En palabras más sencillas, es usar la palabra de forma elegante. Es usar la palabra de forma escrita o de forma oral, pero de forma elegante, de forma bella, de forma estética. Eso es literatura, es el arte de usar la palabra, pero de forma elegante, de forma atractiva, de forma bella, de forma estética.
Eso es literatura. Cuando hablamos de literatura, podemos referirnos a dos campos. Estos campos se los conoce como géneros. Campo número 1, los géneros de ficción. Estos géneros hacen referencia a historias creadas o inventadas por un escritor. Por ejemplo, los cuentos o las novelas, que generalmente van a contar acontecimientos o historias creadas por la imaginación del escritor. Aquí tenemos la portada del maravilloso Mago de Oz o El Mundo de Oz, ¿no? En esta historia, por ejemplo, toda Ciudad Esmeralda, todos los protagonistas o los que participan dentro de la historia, los personajes, son creados en base a la imaginación del escritor. Entonces, a esta categoría, ¿no?, se los conoce como géneros de ficción. A aquellas acciones, historias, circunstancias creadas o inventadas por el escritor en un libro. Por otro lado tenemos los géneros de no ficción, que son historias narradas sobre hechos verídicos, sobre hechos y acontecimientos reales que ocurren en un lugar exacto, en un tiempo exacto. ¿Ok? A esto también se conoce como literatura. Por ejemplo, todos los cuentos que existen alrededor de la Guerra del Chaco, todas las novelas que existen inspiradas en la Guerra del Chaco, ¿no? Muchas de estas historias han sido escritas por sobrevivientes de la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, estas obras, estos libros, van a pertenecer a este género de no ficción, que son historias narradas sobre hechos verídicos, acontecimientos que ocurrieron o que existieron en la vida real. ¿Listo? Entonces, ¿ambos son literatura? Sí. Tanto los géneros de ficción como los géneros de no ficción son literatura porque usan la palabra de forma elegante, de forma atractiva, de forma estética, para dar a conocer un acontecimiento. Eso es literatura. Continuar viendo la literatura de no ficción específicamente, pero ahora vamos a tratar los subgéneros que pertenecen a este tipo de literatura. Tenemos la memoria. Aquí, en este subgénero, el autor relata algunas etapas de su vida, partiendo siempre de acontecimientos reales que ha vivido el autor, ¿no?, el protagonista de esta memoria. Por ejemplo, tenemos las memorias de Pablo Neruda en la obra titulada Confieso que he vivido, ¿no? Aquí vamos a encontrarnos ciertos detalles reales de la vida real de Pablo Neruda. Entonces, la memoria es un subgénero de la literatura de no ficción porque relata, porque describe, narra ciertos elementos de la vida real de una persona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Confieso que he vivido, una memoria de Pablo Neruda. Y así, a nivel latinoamericano, podemos encontrar un sinfín de memorias, ¿no?, en las que se relatan acontecimientos reales de la vida de una persona. Otro subgénero es la autobiografía. El autor relata toda la trayectoria de su vida, desde que nace hasta cierta etapa de su vida, de su existencia. No es una autobiografía, es escrito por el mismo autor. Por ejemplo, tenemos la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Así titula la autobiografía de Nelson Mandela. Entonces, la autobiografía también es un subgénero de la literatura de no ficción porque relata, porque cuenta, porque narra acontecimientos reales, ¿no?, la vida real de una persona, ¿no?, en este caso de Nelson Mandela como ejemplo. Por eso es literatura de no ficción. El subgénero de la literatura de no ficción es el ensayo.
El ensayo es un género literario en prosa donde el autor plantea su punto de vista, idea u opinión respecto a una temática particular. Por ejemplo, tenemos la obra Las venas abiertas de América Latina, que es un ensayo que hace o que escribe el autor Eduardo Galeano, ¿no? Él es de origen uruguayo. Entonces, el ensayo pertenece es un subgénero de la literatura de no ficción porque precisamente parte de un análisis, de una crítica, ¿no?, de la realidad. Siempre parte de una realidad del ensayo para hacer ese análisis, para hacer esa crítica. En esta obra, Las venas abiertas de América Latina, ¿no?, Eduardo Galeano hace precisamente una crítica, una reflexión de América Latina, de la situación social, cultural, económica de América Latina. Entonces, parte de una realidad, ¿no?, para presentar una estructura narrativa. Entonces, el ensayo pertenece es un subgénero de la literatura de no ficción también. Otro subgénero es el blog. El blog es un sitio web en donde el autor escribe sus artículos sobre variados temas. Este tipo de subgénero es muy reciente y tiene un estilo libre y personal en su redacción, porque el blog está manejado por una sola persona, o puede ser también un grupo, pero que narra acontecimientos que va viviendo esta persona. Es decir, a través del blog conocemos los acontecimientos que vive la persona dueña de este blog. Por ejemplo, el blog titulado Los viajes de Mari es de carácter personal y dedicado a los viajes que realiza el autor, ¿no? Entonces, los viajes de Mari hablan en sí de todo el recorrido que hace durante sus viajes este personaje y nos da a conocer ciertos detalles. Entonces, parten también de un hecho real, cuentan acontecimientos reales, porque los viajes de Mari sí son reales, ¿no? Y va contándonos a lo largo de su trayectoria de sus viajes a través del blog. Entonces, el blog es un tipo de texto moderno, ¿no?, que aparece o surge a través de la red de internet, ¿no?, un espacio en la red de internet para darnos a conocer precisamente acontecimientos reales de un personaje. Ahora, ¿es literatura un blog? Sí, forma parte de la literatura de no ficción por una sola razón, porque cuenta acontecimientos que vive el dueño del blog o lo que presenta el dueño del blog, el autor del blog, ¿no? Y por otra parte, el blog requiere narración, exige narración, y para narrar, recuerden que tenemos que usar la palabra en su forma estética, en su forma bella. Por eso, el blog también pertenece a la literatura de no ficción. Otro subgénero de la literatura de no ficción es la crónica. La crónica es un relato cronológico de un hecho o acontecimiento, es decir, que mantiene un orden temporal para contar una historia. Emplea un lenguaje sencillo, pero está muy bien estructurado. Por ejemplo, el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez es un ejemplo de crónica, ¿no? Entonces, toda crónica siempre parte de un hecho real, siempre relata o cuenta un acontecimiento real que impacta socialmente, ¿no? Puede ser un hecho noticioso, un hecho novedoso, un hecho histórico, pero siempre parte de una realidad, ¿ok? Por eso la crónica, al manejarse bajo la estructura de un orden cronológico, un orden con una secuencia temporal, una crónica con secuencia temporal, con muchísima más razón hace referencia a un acontecimiento o a acontecimientos reales. Por lo tanto, es un subgénero de la literatura de no ficción, también la crónica. Muy bien, hasta ahí hemos presentado entonces subgéneros de la literatura de no ficción, ¿ok? Para entender y comprender
cuál es el género de no ficción y cuál es el género de ficción. Entonces, ahora vamos a tratar la fusión de literatura más testimonio. ¿Ok? Testimonio basado en un hecho real, parte de una realidad. Y la literatura, el empleo de la palabra en forma estética, en forma bella, en forma elegante. Si yo uno esos dos, uso de la palabra en forma estética y el testimonio que es un relato real, entonces me sale la literatura testimonial como producto, como resultado. ¿Ok? En otras palabras, vendría a ser relatar un acontecimiento real con elegancia. Eso significaría literatura testimonial. Este tipo de literatura mezcla características de la literatura, es decir, el uso de la palabra de forma elegante, con características del testimonio, que parte o relata o cuenta un hecho real. Es un tipo de literatura de no ficción, ¿sí? No es ficción el tipo de literatura que se hace mezclando literatura y testimonio, ¿no? La literatura testimonial es de no ficción. La literatura testimonial corresponde a relatos o narraciones sobre hechos del pasado con bases verídicas. ¿Listo? Recurre a hechos del pasado, pero con bases reales, es decir, con pruebas fidedignas, con testigos que nos dan a conocer esos hechos. Si no hay esos requisitos, no hay pruebas, no hay testigos, no puedo hacer literatura testimonial. Requiere de esos requisitos para poder escribir literatura testimonial. Para poder hacer literatura testimonial, el escritor necesita bases reales, bases verídicas, pruebas reales. ¿Listo? Incorpora el escritor, una vez tiene la historia real sobre la cual va a escribir, tiene testigos y tiene pruebas reales, incorpora estilos literarios. Y de ahí nace la literatura testimonial. Uno de los géneros representativos de la literatura testimonial es la novela testimonio o la novela testimonial, la cual parte de hechos reales en la que las experiencias de mujeres y hombres se novelizan para crear una obra literaria. A ver, dentro de la literatura testimonial surge un subgénero, la novela testimonial. Y la novela testimonial siempre va a relatar y va a contar un hecho real, un acontecimiento real. La única diferencia y la parte literaria que aparece acá es que la novela testimonial, esos hechos reales que presenta, los va a novelizar, los va a presentar en forma de novela, en una forma mucho más literaria, mucho más atractiva, mucho más impactante porque se noveliza. Entonces, esa es la diferencia, nada más, pero sigue la historia basada e inspirada en hechos reales, con datos reales, con acontecimientos reales y con testigos que cuentan esos acontecimientos reales. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo mucho más claro. El Titanic, la historia del Titanic sabemos que es un acontecimiento real ocurrido en un tiempo específico y en un lugar específico. Los creadores de la película del Titanic lo que hicieron fue novelizar la historia y nos presentaron una película fenomenal de romance, de amor y todo lo demás, pero de fondo estaba el hecho histórico. La novela testimonial es exactamente eso lo que hace. Toma un hecho real, ¿no? Relata un hecho real de fondo, pero los personajes que aparecen en esa historia se novelizan, ¿sí? Pueden alcanzar un nivel de romance, ¿no? Pueden alcanzar un nivel policíaco, diferentes subgéneros que tiene la novela. Pero sigue siendo novela testimonial porque de fondo hay un contexto histórico, hay un hecho real que gira para dar origen a esa historia novelizada. ¿Ok? Entonces, a eso se conoce como obra literaria. ¿Listo? No deja de ser testimonial porque parte de un hecho real, pero en forma novelizada. Nada más en cuanto a la novela testimonial. A eso se conoce como literatura testimonial. Entonces, el testimonio forma parte importante ahora de la literatura en estos tiempos
porque mucha literatura que se está haciendo en estos tiempos está basada en hechos reales, en acontecimientos sociales reales, ¿no? Y se sirven del testimonio para poder crear literatura actualmente los escritores. Continuemos viendo la literatura testimonial. La literatura testimonial apareció a mediados de la década de los 60, específicamente en México, Argentina, Cuba, Bolivia y otros países de Latinoamérica y de América en sí. Y no solo de América, ¿no? Sino que se expandió a nivel mundial porque la literatura testimonial brindó una forma más de hacer literatura, una nueva forma de presentar la literatura basada en hechos reales. La literatura testimonial va a nacer también con la misión de denunciar, de demandar injusticias sociales, ¿no? Porque el testimonio, basado en testimonios, presentan acontecimientos o presenta acontecimientos reales y de alguna manera hay una denuncia de fondo, ¿no? A esas injusticias que se pueden vivir a lo largo de la historia. Se trata de un género híbrido, la literatura testimonial, porque mezcla el reportaje periodístico, ¿no? Porque se hace una investigación periodística previamente antes de sentarse a escribir una obra, se hace una reflexión ensayística, se hace una investigación social, es un tipo de documento vivo, ¿no? La literatura testimonial es un documento vivo, ¿por qué? Porque a través de la literatura testimonial puedo conocer la historia también, puedo conocer acontecimientos de la realidad a través de la literatura testimonial. Por eso es un género híbrido, porque hay una mezcla de muchos elementos en su estructura y que a veces escapa a los márgenes literarios. Es decir, a veces se deja se deja de fondo la parte literaria que se concentra en estos otros elementos, ¿no? Como el reportaje, el periodismo, la reflexión, el ensayo, la investigación, el documento, o sea, en todos estos otros elementos y se puede dejar de lado la parte literaria muchas veces. Sin embargo, un escritor que nos va a presentar literatura testimonial no debe dejar de lado esta parte literaria, es decir, la parte elegante de trabajar la palabra para presentarme esos hechos. Todo testimonio es primordialmente el relato o versión de un suceso real, ¿sí? Todo testimonio parte de un relato real, de una versión real, de un acontecimiento real. Si no, no tiene sentido el testimonio. ¿Listo? Que el narrador y sus lectores comparten con miembros de una misma comunidad, donde la imaginación y el lenguaje personal no están excluidos para nada. De hecho, el escritor que nos presenta literatura testimonial o una novela testimonial o un testimonio, siempre va a poner su punto de vista, siempre va a poner su sello personal. Entonces eso no está excluido de la literatura testimonial. Pero sí, obligatoriamente están sometidos al compromiso de ser fiel a esa realidad. Aún así sea literatura testimonial, recuerden que estamos hablando de no ficción. Por lo tanto, debe estar muy sujeto al hecho real. No puede desligarse al 100% del hecho real, ¿no? El 99% debe estar pegado el relato al hecho real en el que se está inspirando, tomando en cuenta siempre que se debe informar algo que todos deben y quieren conocer más a fondo. ¿Ok? Entonces eso es literatura testimonial. Por ejemplo, el diario de Ana Frank es literatura testimonial, ¿sí? Porque nos relata las vivencias que Ana Frank vive, ¿no? Sufre en ese momento del periodo nazi, ¿no? De cuando Hitler estaba en el poder y tenía una misión que era radical en ese momento, ¿no? Y Ana Frank y su familia sufren precisamente aquello. Entonces, el tipo de texto que nos presenta es literatura testimonial, al margen de que sea autobiografía, al margen de que sea un diario, ¿no? Es literatura testimonial, no ficcional, porque nos cuenta un hecho real, una vivencia real. ¿Listo? Ese es un ejemplo claro de literatura testimonial entonces. Continuemos viendo la literatura testimonial. A través de la literatura testimonial, muchos escritores se han abierto camino para mostrar a la sociedad hechos y acontecimientos históricos desde una perspectiva siempre analítica, reflexiva y crítica. Para eso sirve la literatura testimonial, como les decía hace rato, para hacer un análisis.
una reflexión, una crítica a la realidad, a la realidad social, cultural, histórica que se vive. Un claro ejemplo de ello es la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así nació la conciencia. Las autoras son Elizabeth Burgos y Rigoberta Menchú, ¿no? Rigoberta Menchú fue una incansable luchadora, una mujer que luchó constantemente por la reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Y fue una mujer de lucha, ¿no? Cuando ni siquiera se trataba el asunto de la reivindicación de los pueblos, ella luchó por la reivindicación precisamente de los pueblos originarios. Y en este libro, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es precisamente literatura testimonial, ¿no? Porque cuenta acontecimientos, cuenta hechos, relata precisamente acontecimientos reales, referidos y relacionados a Rigoberta y su lucha, ¿no? Entonces ahí surge la literatura testimonial. Es un ejemplo de literatura testimonial y en Latinoamérica tenemos bastante ejemplos de esto. El género testimonial en Bolivia. La obra, si me permiten hablar, de la autora Moema Bieser, ella es Moema, ¿ya? Ella escribió Si me permiten hablar, es un ejemplo muy claro de literatura testimonial en Bolivia. Recoge el testimonio de Domitila Barrios de Chungara, la mujer más célebre, ¿no? Una minera de oficio en Bolivia, una mujer minera, ¿no? Se conoció su historia a nivel mundial precisamente no solo a raíz de este libro, ¿no? De Moema Bieser, sino a raíz de las luchas que hizo Domitila Chungara, Domitila Barrios, por la reivindicación de la mujer minera, por el derecho de la mujer minera y en sí por el derecho y la reivindicación de todas las mujeres en ese momento, ¿no? Este libro describe su labor de Palliri, de Domitila, trabajadora minera y su transformación en líder sindical, organizando a las mujeres para su supervivencia en un momento de crisis minera en Bolivia, ¿no? Entonces, este libro existe, es real, está basado en la lucha de Domitila Barrios de Chungara, ¿no? Está basado en esta lucha como mujer, como minera, ¿no? Por la reivindicación de la mujer minera, por la supervivencia en momentos de crisis de las minas, ¿no? Del sistema minero en Bolivia, ¿no? Entonces, está inspirado en este hecho, en este acontecimiento real boliviano, este libro. ¿Listo? Y pertenece al género testimonial en Bolivia. Es un claro ejemplo del género testimonial en Bolivia. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto al testimonio. Recuerden entonces que el testimonio parte de un hecho real, es contado primero de manera oral y después puede ser llevado a la forma escrita. ¿Listo? La variante directa del testimonio surge de la fusión de literatura y testimonio, surgiendo la literatura testimonial. Dentro de la literatura testimonial tenemos la novela testimonial que noveliza un hecho real. ¿Sí? Lo importante del testimonio o de la literatura testimonial es que siempre relatan en el marco de un hecho real, de un acontecimiento real. Muy bien, muchísimas gracias. Eso ha sido todo en cuanto al testimonio y conmigo será hasta una próxima entrega.